buenas tardes a quienes ya han ingresado a la sala. Denme 2 minutitos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Qué lindo encontrarse con tanta gente querida. En un minutito que estoy admitiendo a quienes están en sala de espera y comenzamos a compartir un poquito, a charlar. Somos un montón hoy. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué hacen los chicos y las chicas del otro lado? Buenas. Del otro lado de un... Se te escucha con un poco de interferencia, Jor. ¿Tenemos auriculares o algo para usar? No. Ahí está mejor, ahí está mejor. Ahí está mejor. Ah, no, tenía la taza entre el parlante. Hay algo ahí. Es raro porque siempre anda bien. Bueno, esperemos que funcione todo bien entonces. Sí, ahora nos vamos a organizar con el tema de los micrófonos, porque por ahí Perfecto. Eso es lo que más jode por ahí. Bueno, vamos a esperar que terminen de sumarse los que faltan. Vamos a darles unos minutitos más. Así arrancamos. ¿Estamos listos para hacer parte práctica hoy? ¿O estamos todos en pantuflas? ¿Les hacemos hacer parte práctica, Jor? Si le hacemos hacer parte práctica ya, deben estar todos en pijama. De la cintura para abajo deben estar todos en pijama. En pantufla, tal cual. Hola, Vale. ¿Cómo estamos allá? ¿Hace frío o no? ¿O está lindo? Hoy realmente el auditorio está tremendo. Acá en San Martín está nevando. ¡No! ¡Nevando! ¿Qué es lo que nos hace tanta interferencia? No sé, debe ser algo. Sí, o sea que están yendo de la cama libre, recién almorzando. Ah, sí, capaz que probamos silenciando todos los micrófonos. Sí, yo estoy silenciando ahora de a poquito. Bien. Perfecto. Ahí capaz que dejemos de acoplar. Claro, por ahí la idea era claramente saludarnos un poco, contarnos cómo estamos, para dar inicio al curso y bueno, y arrancar una tarde que va a estar intensa, tal cual propone Zoom, son horas cátedra, 40 minutos, es por eso que no habilitamos a que puedan entrar antes, porque si no mucha gente por ahí, la ansiedad la mata y entran 20 minutos antes a la sala y después cuando nosotros entramos nos quedan solamente 20 minutos en la primera charla. Sí, ahí se solucionó. Bueno, les contaba para quienes no saben, porque quizás ustedes mismos no saben quiénes están del otro lado, tenemos gente de Uruguay, tenemos gente de Córdoba, ahí está Carlita saludando, tenemos gente ¡Hola, de acá, Uruguay! tenemos gente de acá del Valle, del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, un montón. No me acuerdo quién más, creo que tenemos gente de Salta, no me acuerdo si teníamos Hola. Hola Marti. Hola, acá. ¿qué tal? Hola, Jor, ¿cómo estás? Muy bien, Marti. Bueno, que llegaron.
Así que, bueno, tenemos gente de toda la Argentina y gracias a Dios De La también Rioja, muy de La bien. Rioja, ahí va. Bien. ¿Están los chicos de Trenquelauquen, están por ahí? De Fernández Oro, de San Martín de los Andes, que está nevando. Bueno, re lindo, la verdad que está buenísimo. Esto es lo que tiene la tecnología. Acá está, ahí está Beto. Bien. Beto de Trenquelauquen, bien, buenísimo, buenísimo. Esto es lo que tiene la tecnología que nos acerca en estos momentos en que estamos bastante distanciados. Pero la verdad que le hemos agarrado el gustito, ¿eh? Sí, Esto y la verdad que, y bueno, tiene sus pros y sus contras. Nosotras nos resistimos durante muchos años y ahora por necesidad estamos indagando en esta nueva modalidad y bueno, y entonces súper agradecidas de contar con un auditorio tan lindo y tan amplio que nos ha dado la posibilidad esta propuesta de viajar por todo el país y de conocer mucha gente linda. Acá San Luis, acaba de entrar Inés de San Luis, y bueno, simplemente siempre empezar con un gracias, terminamos con un gracias, pero empezamos con un gracias también, porque es súper loable que le sigamos poniendo la onda que le estamos poniendo en lo que hace a nuestra actividad en particular, que es donde yo por lo menos tengo injerencia. Veo que hay mucha energía para seguir capacitándose, para seguir creciendo, para seguir compartiendo, y bueno, y es la mejor forma, creo yo, de combatir un momento tan tóxico como este, me parece. Así que muchas gracias, muchísimas gracias. Ahí Pau va bueno, Jorge, ¿vos tenés la lista? ¿Estamos todos? No, falta gente. Ahí está Yarela de los Menucos, mirá, de la línea, ¿es línea sur? No, me estoy equivocando. Ahí está, Río Negro presente, bien. ¿Hay alguien que ha salido? No, me avisó Amelia González que se estaba justo llegando a la casa, tuvo un inconveniente para llegar a la casa y está llegando en breve. Así que ella la vamos a esperar. Tenemos gente de Santa Fe que iba a ver en qué momento se podía conectar porque tiene un bebé muy pequeñito, ¿sí? Bueno, algunas que me pidieron en particular de retirarse, que tenían otro compromiso, se tienen que retirar un poquititín antes, entonces ya está todo avisado. A medida que vaya ingresando gente, le voy a ir dando el ingreso. Vos le vas dando la habilitación. Sí, sí. Bien. Así que, bueno. ¿Tengo permiso para compartir mi pantalla, Jorge? Ya tenés a ver, ¿sí? Sí, tengo permiso. Creo que sí, que ya te lo había habilitado. Perfecto. Bien. Bueno, niños y niñas, respetando a la mayoría que se conectó a tiempo, vamos a ir con la propuesta que les trajimos en el día de hoy, en estas horitas, compartir un poco de lo que es la planificación de las sesiones de entrenamiento funcional con los diferentes formatos o estructuras, que en realidad estructura hace referencia a algo bastante rígido y en realidad a nosotros no nos gusta presentarlos como algo rígido, sino que cada uno tenga la posibilidad de adaptar la propuesta que nosotros compartimos con ustedes, con la fundamentación que tiene, al espacio, a sus alumnos. Entonces, de alguna manera, una propuesta plástica y flexible, adaptable a cada una de las realidades de ustedes. Esa es la idea, no que sea una estructura rígida y fija que no se pueda transferir a las diferentes realidades. Así que, si estamos todos de acuerdo, vamos a arrancar. ¿Qué te parece, Jorge? Dale, no hay problema. Acá avisan Carla y Julia Barzúa, Carla Sánchez y Julia Barzúa, que tienen la cámara rota de su compu, con lo cual no pueden habilitar la cámara. Así que, bueno, sí, chicas, no hay ningún problema. Mientras nos puedan ver, porque después vamos a hacer una pequeña actividad que entendemos que va a estar bueno que lo hagan, que eso sí lo vivencien, más allá de todo lo que vamos a ver por video, pero eso sí que lo vivencien ustedes. Entonces, si nos pueden ver bien, nos dan el ok y eso va a solucionar todo. Así que tranqui, le damos para adelante nomás. Recuerden que cuando se corta, si el tema no había finalizado, si no habíamos dado un break,
rápidamente nos volvemos a conectar con mismo ID y misma contraseña. Perfecto, exactamente. Bueno, ahí deben estar viendo la pantalla de mi computadora, si la tecnología no me engaña. Vamos a arrancar por la número 1 porque... Sí, se ve todo. Perfecto. Vamos a poner un puntero para que puedan ver bien. Bueno, como les decía, chicos, esta es la propuesta para el día de hoy, compartir un poquito qué hacemos y en qué nos basamos para la planificación de las sesiones funcionales, las características que pueden llegar a tener, teniendo en cuenta los objetivos que nos planteamos, ¿sí? Y a nosotros nos gusta arrancar por ahí siempre, porque lo hacemos así en la mayoría de las capacitaciones, en los niveles 1 y 2, en nuestras charlas de técnica de movimiento y de preventivos de lesión que hemos dado por ahí, nos gusta siempre arrancar teniendo bien claro, digamos, hacia dónde apuntamos o cuál es nuestra visión de esto de entrenar funcionalmente, ¿sí? Para que de nuevo empecemos a aclarar el panorama y desde dónde nosotros abordamos la funcionalidad, ¿sí? Entonces, más que nada para refrescar este concepto, es que siempre empezamos con esta definición de qué es lo que nosotros entendemos o cuál es nuestra visión de entrenar funcionalmente. Y fundamentalmente nunca nos alejamos de nuestro ser docente, digamos. Siempre decimos que cuando nos paramos frente a un grupo a dictar una clase, nuestra actitud y nuestro ser docente tiene que estar más que presente. Entonces, desde ese lugar, nosotros pensamos que entrenar funcionalmente tiene que ver con integrar en procesos de aprendizaje, siempre abordando el proceso de aprendizaje como un objetivo clarísimo, funciones corticales superiores y funciones periféricas, todo lo que tiene que ver con entrenamiento de capacidades coordinativas y sus subcapacidades, de las que vamos a hablar un poquito hoy, y sobre todo en uno de los formatos de clase que la abordamos particularmente, y las capacidades condicionales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con fuerza, resistencia, velocidad como capacidad mixta. Entonces, desde ese lugar, desde el proceso de aprendizaje integrando el estímulo de ambos, de todo lo que sucede en el sistema nervioso central en relación a la programación del movimiento y a su ejecución propiamente dicha, estimular la capacidad de adaptación del individuo a los diferentes entornos y su versatilidad, entendiendo que esta capacidad adaptativa, ¿sí?, o de adaptación, tiene que ver con nuestra capacidad cognitiva, con nuestra inteligencia motriz. De hecho, algunos definen a la inteligencia como la capacidad del individuo de adaptarse a su entorno. Mientras más recursos y herramientas tengamos nosotros para adaptarnos al medio ambiente y al entorno que nos rodea, más posibilidades de éxito vamos a tener. Yo creo que eso, y esto es a modo personal, quedó claramente plasmado en una realidad concreta en este contexto de aislamiento que estamos viviendo, claramente que es una situación totalmente extraordinaria. Bueno, la gente que tuvo más recursos pudo adaptarse de una manera más satisfactoria a este contexto de aislamiento desde todos los lugares, desde todos los ámbitos, ámbito psicológico, ámbito físico, de ámbito laboral, ámbito personal. Pues bien, la gente que estaba dotada de este tipo de herramientas, de estos recursos, de esta inteligencia en todos los ámbitos, creo que es el que está sorteando con mayor probabilidad de éxito este momento tan caótico, ¿no? Integramos todas las posibilidades metodológicas disponibles dependiendo claramente de las necesidades de los sujetos, o sea, de nuestros alumnos. Pero esto de integrar tiene que ver con sumar, y hoy vamos a hablar mucho de estas posibilidades metodológicas disponibles, cómo estas posibilidades metodológicas que disponemos las plasmamos en una sesión de entrenamiento. En definitiva, eso es lo que hacemos, teniendo en cuenta las necesidades de nuestros alumnos, la heterogeneidad de los grupos en el ámbito del fitness, que es fundamentalmente donde nosotros ponemos el ojo, ¿sí? Cómo
con todas las posibilidades y recursos metodológicos, técnicos, cómo hacemos para diseñar una sesión. Y esta sesión que no sea un entorno invariable, es decir, que no se modifique nunca. Justamente la idea de esto es abrir nuestra mente a todas las posibilidades y recursos en cuanto a la variabilidad de entornos, porque ahí es cuando en definitiva se producen estas adaptaciones del individuo, ¿sí? Cuando nuestros entornos son cambiantes y variables. Siempre partiendo de esta base, para nosotros es clave, y esto no lo relegamos nunca, chicos, lo que tiene que ver con la pirámide del movimiento funcional, ¿sí? Este mouse mío anda medio loco. Bueno, vamos a ver si lo puedo controlar. Nunca dejamos de lado ni de vista lo que es la base de esta pirámide, que para nosotros constituye la base y el comienzo de todos los procesos de entrenamiento. Esto ya lo hemos hablado infinidad de veces con la mayoría de los que estamos acá presentes, que tiene que ver con la movilidad y la estabilidad, el control motor para luego el desarrollo de la habilidad. Estas tres son las que constituyen nuestra base de la pirámide, la estabilidad, la movilidad y el control motor. A esto hacemos referencia, a movilidad en rangos óptimos de movimiento en cada uno de los núcleos articulares que merecen ser atendidos en esta cualidad, estabilidad fundamentalmente en el eje lumbopélvico, eso es clave, ¿sí? Recursos para lograr el control motor y potenciarlo, y esto tiene que ver con el entrenamiento neuromuscular, entrenamiento inestable, y también está o va de la mano del entrenamiento preventivo de lesión, que tiene todo un abordaje particular en cuanto inclusive a los diseños de las sesiones y de los propios ejercicios, ¿sí? Capacidades coordinativas, y con todas sus subcualidades o sus subcapacidades coordinativas, que tienen que ver con coordinación inter e intramuscular, las dos tenemos que atenderlas, y orden de activación, siempre, siempre próximo distal. Esto hace referencia también a una higiene del movimiento y a un desarrollo del control motor para el aprendizaje de una técnica saludable y eficiente. Y por último, pero no menos importante, el atendimiento de las capacidades condicionales, lo que tiene que ver con fuerza y resistencia. Nosotros nos desarrollamos o puntualmente ponemos el ojo en esta capacitación, porque después quizás diseñemos alguna que tenga que ver más con el entrenamiento más individualizado o personalizado, que no deja de ser ámbito de fitness, pero acá pensamos en las clases grupales, en las sesiones de entrenamiento grupal, donde tenemos muchas realidades en cada uno de los individuos que atender. Uno de los objetivos que nosotros nos planteamos siempre en el principio de los procesos es lograr la adherencia. Es decir, me siento bien, tengo buenas sensaciones, vuelvo al gimnasio, vuelvo a entrenar, vuelvo a la clase. Recordemos que esto de generar la adherencia a la actividad física, a la práctica saludable de actividad física, tiene que ver con, de alguna manera, incidir o impactar en el porcentaje de sedentarismo que hay en nuestro país puntualmente, que es de un porcentaje mayor a la mitad de la población no hace actividad física, o sea, se lo considera sedentario. Entonces, en este objetivo nosotros tenemos un rol fundamental. Y hay varias cuestiones que hacen a la adherencia de nuestros alumnos a la sala de entrenamiento, a las clases, al gimnasio. Esto que se sienta bien, esta sensación de bienestar que te genera la actividad, pero también que estas actividades estén fundamentadas y planificadas, que tengan una coherencia en el tiempo, que sea un proceso que se va desarrollando. Eso también es importante, porque aparte de eso va a depender el logro de nuestros objetivos, claramente, en realidad el de los objetivos de nuestros alumnos, porque si no, parece que fuera una pérdida de tiempo, y yo digo, si lo vamos a hacer perder tiempo, es preferible que se quede en la casa a tomar mate, ¿sí? No pierde tiempo, o lo invierte en lo que le da la gana, y no pierde plata, básicamente. Entonces, en este sentido, la responsabilidad nuestra es grande. Cuestiones a tener en cuenta a la hora de
la organización y o planificación de sesiones grupales. Algunos tópicos que son para nosotros muy importantes, que tienen que ver con la variabilidad, la dificultad. La variabilidad parece que es un sinónimo, en realidad lo es, un sinónimo de entrenamiento funcional, pero no solamente entrenamiento funcional, sino también de entrenamiento deportivo como ciencia madre que vertebra todas las decisiones metodológicas que nosotros llevamos adelante. La variabilidad es un concepto clave. Ahora, la variabilidad por sí, sin sentido, sin lógica, atada a una creatividad, sin conceptos, sin fundamentos, digamos, carece de sentido, carece de contenido. Entonces, la idea es explorar la variabilidad de la motricidad humana, que es realmente infinita, con el objetivo de aumentar nuestro acervo motor o nuestra biblioteca de movimientos, si se quiere definir de alguna manera más simple este concepto de acervo motor, es decir, todos los recursos motrices que nuestro cerebro fundamentalmente tenga a disposición. Ese sería el principio básicamente de la variabilidad en el contexto del ámbito del fitness. Por supuesto, esto pensado en función de las características de nuestros alumnos, de las progresiones planteadas, ¿sí? Lograr estos procesos neuromotores eficientes que, sin ahondar mucho más en conceptos teóricos difíciles, es una técnica eficiente de movimiento, chicos. Entonces, la construcción de una gran biblioteca de movimientos, que nuestro cerebro tenga a disposición muchos recursos motrices, volvemos a lo mismo, hace referencia a la posibilidad de tener mayores éxitos en todo lo que hagamos, sea habilidades deportivas, o sea en un campo de juego, o sea en nuestras habilidades de la vida cotidiana, ¿sí? En nuestras actividades de la vida cotidiana. El que nuestro cerebro tenga recursos digamos, a dónde ir a buscar información es clave. Y de esto, en este contexto, los formatos de clases, los formatos de sesiones, estas estructuras que vamos a compartir con ustedes tienen mucho que ver. Esto de la variabilidad de los entornos también, ¿no? No siempre entrenar con la misma modalidad, con la misma metodología, porque hay un montón de formas y de recursos, y sobre todo de impactar en diferentes cualidades de nuestra motricidad. Claro, Ana, discúlpame que me meta, que creo que está totalmente ligado, ¿no? Lo ponemos justo acá porque está íntimamente relacionado y ligado a lo que decíamos de lograr adherencia en la población del fitness, en donde un gesto motor, corregir un gesto motor o enseñar un gesto motor necesita de la repetición en sí, ¿no? De la repetición consciente como una de las grandes herramientas de lo que es el aprendizaje motor. Entonces, muchas veces lo que nos ocurre, y ya quizás también está como instalado socialmente, que las clases grupales deben tener cambios, ¿no? Yo voy siempre a una clase grupal esperando que haya un cambio. Quizás esto deriva históricamente de las clases coreografiadas, en donde siempre se hacía una clase diferente. Bueno, en este caso, lo que se propone es otorgarle variabilidad a los formatos de clase, porque los gestos motores a corregir, los ejercicios, las destrezas, las habilidades motoras a incluir dentro de las clases, es muy probable que necesiten repetirse y planificarse gradualmente, con lo cual lo que le va a otorgar esta variabilidad a la cabeza de una persona que forma parte del público del fitness, de la población del fitness, es esto, quizás hacemos ejercicios o gestos motores similares que componen la clase, pero como el formato de la clase cambia, eso ya le otorga este factor motivacional, digamos, ¿no? Que me parece que está bueno esto saberlo, porque quizás van a variar las formas en las que los presentamos y quizás algunos objetivos también, que ya lo vamos a ver, pero tenemos que seguir siendo incisivos en esto de la progresión en lo que son las habilidades motrices y recurrir a la repetición. Lo que pasa es que la repetición en sí va a ir siendo observada o dosificada algo en formatos de clase diferentes, y esto es un gran punto de motivación para el público del fitness. Claramente, un poquito de esto de las repeticiones conscientes
y que es la clave para el logro de los aprendizajes. Vamos a hablar en un formato de clase particular que está pensado desde los conceptos del aprendizaje motor, y que tiene que ver con que el aprendizaje, o la base del aprendizaje motor, es la repetición consciente. Digamos, no sirve de nada que yo ejecute un movimiento y no lo repita durante 2, 3, 4 meses, difícilmente se haya logrado generar esa ruta neuronal nueva que necesitamos para que se genere el aprendizaje. Claramente que es un concepto clave para el aprendizaje motor, las repeticiones conscientes. En contextos variables, esa sería la idea, ¿sí? La dificultad está muy ligado al concepto de variabilidad y tiene que ver con que la dificultad de un patrón motor va a depender exclusivamente de cada persona. Lo que puede ser muy difícil para Jorgelina puede ser muy fácil para mí, y al revés, ¿sí? Pero en definitiva, por eso nosotros tenemos que estar dotados de recursos para tener la capacidad de adaptar las tareas, y esto tiene que ver con las regresiones y las progresiones que tiene un mismo ejercicio. Pues bien, este patrón motor o este ejercicio, si a alguien no le sale, este es el que yo planteé en la clase, si a alguien no le sale una regresión en ese ejercicio, es decir, una versión del mismo patrón o del mismo ejercicio menos compleja, más fácil, digamos, de ejecutar para alguien que no lo pueda resolver. Y lo mismo del ejercicio planteado, una progresión en complejidad o dificultad para alguien que ya está más dotado motrizmente. Estos son los recursos de los que nosotros nos tenemos que valer para adaptar, digamos, la dificultad del ejercicio a la condición del participante, ¿sí? Siempre se empieza por el más fácil, aunque las ansiedades a nosotros nos ganen, aunque YouTube haya ejercicios divinos pero muy complejos. Entonces, del más fácil al más difícil, y esto tiene que ver con el principio de progresividad, ¿sí? Que es un principio del entrenamiento deportivo, del más fácil al más difícil, del más estable hacia la inestabilidad, ¿sí? Eso es lo que se diseña o se tiene en cuenta a la hora de diseñar programas de trabajo. Y otra cosa es la aparición de la fatiga. La fatiga complejiza la tarea, complejiza la ejecución de la tarea, por supuesto el aprendizaje. Siempre decimos que cuando vas a aprender una tarea nueva, lo hagas en condiciones de no presencia de fatiga. Por eso siempre decimos, ¿querés enseñar algún ejercicio nuevo a tu alumno? Hacerlo en la entrada en calor. En las capacitaciones nos decimos, ¿qué hacemos en la entrada en calor? Generalmente movilidad, estabilidad, base de la pirámide y aprendizaje de nuevas habilidades. Bueno, es un buen momento para la enseñanza porque no aparece la fatiga como condicionante. De hecho, nosotros utilizamos el recurso de la fatiga en uno de los formatos de clase para llevarlo a condiciones dificultadas, ¿sí? Y en una modalidad de sesión que generalmente se recomienda que sea no circuitada, ¿sí? Que no tengas la presión del tiempo, de la rotación, generalmente. Intensidad. Otro de los tópicos en esto de importantes a la hora de tener en cuenta para diseñar una sesión de trabajo de entrenamiento funcional, acuérdense que estamos hablando de sesiones grupales. Todo lo que tenga que ver con los componentes de la sesión pueden llevar a una sesión que sea más o menos intensa. ¿Qué hablamos con los componentes? La densidad de trabajo, es decir, la relación trabajo-pausa. Eso es un componente importantísimo de la sesión de trabajo y que de hecho nosotros lo abordamos en uno de los formatos que vamos a compartir con ustedes. ¿Cómo? Desde la densidad, desde ese componente de la sesión de trabajo, yo puedo complejizar una tarea, intensificarla en este caso, ¿sí? Lograr un componente metabólico más alto solamente modificando este componente, que es la densidad. La complejidad del ejercicio, claramente, el régimen de contracción utilizado, la cantidad de planos que yo utilice en cada ejercicio. No es lo mismo un ejercicio monoplanar que biplanar o triplanar, en donde los 3 planos se combinen. Eso complejiza la tarea y por ende aumenta la intensidad, ¿sí? La organización de la clase según el formato. Nosotros tenemos los formatos, la mayoría los tenemos, aparte de divididos por cualidades a las que apuntamos para estimular, por intensidad. Y de hecho en el nivel 1 les mostramos cómo planificamos teniendo en cuenta esos 3 formatos de clase. Bueno, todos los que hicieron el nivel 1 con nosotros ahora van a tener para su diseño de las planificaciones con las curvas, más formatos para ir dibujando estas curvas de intensidad, ¿sí? Y no generar
estos aplanamientos, estos achatamientos en los entrenamientos, que tiene que ver con procesos en donde siempre hacemos lo mismo. Y por último, tiene que ver con las características de la población a la que atendemos a nosotros en el ámbito del fitness, sobre todo en las sesiones grupales, insisto con esto porque es clave, que tiene que ver con la heterogeneidad de la población. Podemos tener en una misma sesión adolescentes, estudiantes universitarios, gente de tercera edad, si se quiere, o adultos mayores. Por supuesto que siempre la recomendación del docente hacia qué actividad o hacia qué horario dirigirse es muy importante. Por eso también es importante la charla con el alumno, esto de explorar un poco las habilidades blandas y charlar, conversar con el alumno, aunque sea 5 minutos cuando se acerca al gimnasio, es clave. Cada vez más importante. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de esta heterogeneidad que tenemos en los grupos de trabajo, y en este sentido tenemos que estar capacitados y tener recursos para adaptar estos estímulos. Es lo que decíamos recién cuando hablamos de la complejidad de las tareas y de la intensidad. Pues bien, tener recursos para aminorar o bajar la intensidad y la complejidad de las tareas para alguien que no las puede resolver y que no se vea sobreestimulado y de alguna manera frustrado ante la imposibilidad de realizar la tarea, ¿sí? Y así también los que digamos, están subestimados, ¿sí? O subestimulados, complejizarles aún más la tarea. Estos son los recursos que tenemos que tener en nuestra caja de herramientas, justamente para adaptar las tareas para cada uno, y que en la medida de las posibilidades que nos brinda la clase grupal, cada uno esté estimulado, que tenga un estímulo umbral, es decir, que genere adaptaciones biológicas. Esa sería la idea. Estas son cuestiones clave a tener en cuenta a la hora de planificar las sesiones. A veces parece que es, pero claro, eso es sentido común y esto es obvio. A mí cuando me dicen, ¿esto es obvio? Yo digo, ¿obvio para quién? ¿Cuándo? ¿Por qué decís que es tan obvio? O sea, a veces las cosas obvias o las obviedades no le prestamos tanta atención y realmente pueden hacer la diferencia en nuestras sesiones. Por supuesto, nosotros siempre bregamos por este concepto de planificación, es decir, tener idea de hacia dónde vamos, ¿sí? O hacia los objetivos a los que perseguimos, nos hallan un poco el camino en el sentido de diseñar este proceso, diseñar este camino, estos procesos metodológicos que desde nuestro punto de vista para nosotras son la clave del éxito en las planificaciones, el diseño del camino que voy a recorrer para el logro de los objetivos. Y en este camino o en este proceso metodológico que voy a diseñar, pensando en la consecución de los objetivos, tener en cuenta progresiones, ser metodológico, ser progresivo, que no nos ganen las ansiedades, teniendo en cuenta que intensidades, dificultades de la tarea, el concepto de variabilidad que es clave, y uno que es muy importante, que es adaptación y recuperación de los tejidos, que tiene que ver con un concepto que se conoce como supercompensación en entrenamiento deportivo, es decir, no podemos entrenar siempre al borde de nuestra capacidad, porque corremos el riesgo de sufrir lesiones, pero tampoco podemos entrenar siempre con estímulos subumbrales, porque claramente así no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, el concepto de planificación para nosotros es clave, teniendo en cuenta todos estos tópicos para el diseño de las sesiones, y ser metodológicamente buenos es clave para nosotros para lograr el éxito. El diseño de las metodologías. Ana, quizás sí. Nosotros siempre lo dijimos, ¿no? Más que nada desde toda nuestra historia deportiva, de todo lo que hemos podido experimentar, no solo como deportistas, sino como por ahí en los momentos que nos tocó entrenar algún grupo, pero después también lo observábamos mucho en el ámbito del fitness, y decíamos, ¿no? El profe, él o la que es más metodológico, es el que se destaca, es el que su audiencia, su público, su población, ¿sí? Sus deportistas, sus alumnos, lo que fuere, se van conformes a su casa, ¿no? Se van
con esta sensación de que no fui ni súper estimulado, sino que realmente estuvo justo el estímulo, que estoy aprendiendo, ¿sí? Por eso nosotros siempre bregamos al estudio, ¿no? Porque del estudio no solamente de las ciencias más duras, las más biológicas, quizás en este caso, que sin embargo no son tan duras ni exactas, justamente porque no son exactas, porque en biología muchas veces 1 más 1 no nos da 2, ¿sí? Pero esto que dijo Latán hace un ratito también es súper importante y hay que tenerlo en cuenta, por eso quienes no han pasado por algún proceso de formación docente, es interesante esto de formarse también en las habilidades blandas que tiene un docente, ¿no? Porque esto es lo que nos hace quizás comprender más profundamente estos conceptos, que como dijo Latana, no son obvios, hay que hablar de ellos, y todo esto hace a nuestra formación como profesionales de procesos exitosos, ¿no? Que vamos a acompañar procesos exitosos con nuestra población. Entonces, el estudio de la ciencia biológica más el prepararnos en las ciencias blandas, ¿sí? Creo que es la clave, gente, porque este curso de hoy tiene mucho que ver con nosotros. Tiene mucho que ver con nosotros porque son herramientas que después salimos realmente a querer aplicar, ¿no? Entonces, revisémonos para que todo esto nos potencie, ¿no? Me parece que hay que recordarlo siempre. Hoy justamente veía un posteo de un profe, un colega nuestro acá de Córdoba, Javier Sinari, que estuvo con nosotros en el Congreso en nuestras 2 primeras ediciones, que es mi profesor, que lo tengo abandonado, pero en fin. Y él hacía un posteo acerca de todo esto que sucedió y está sucediendo durante este contexto de aislamiento, ¿no? ¿Por qué los alumnos o los individuos eligen entrenar con estos videitos que encuentran en YouTube, o con los youtubers, o los instagramers, o los, ¿cómo se llaman estos que están ahí a full con las redes sociales, qué sé yo? Y él dice, bueno, dejemos de criticar, dice, hagamos a ver una introspección, mirémonos nosotros qué es lo que estamos haciendo, o qué es lo que no estamos haciendo, para que la gente elija entrenar con cualquiera, con un youtuber, con un instagramer, con alguien que se dedica a hacer redes sociales, y no con un profesional de la actividad física, un profesional de la salud. Y mucho de esta introspección, según él, tenía que ver con esto, con las habilidades blandas. Y las biológicas, esta que vos decías, Jorge, esta interacción entre las dos. Digamos, tenemos que estar fundamentados para generar procesos que tengan contenido, que tengan fundamento, que lleven realmente a nuestros alumnos desde el lugar donde entraron, a acercarlos más cerca del objetivo después de un proceso con nosotros. Que no sea eso una pérdida de tiempo e inconsistente de contenido. Para eso tenemos que saber de nuestra ciencia. Y por otro lado, ¿le damos el tiempo a nuestros alumnos para que nos cuenten qué les pasa? Si les duele, si no les duele, ¿cuándo les duele? ¿Por qué? ¿Cuándo les empezó a doler? Y esto es una cosa que me parece que no es un detalle menor, esta interrelación entre estas 2 cualidades, estas 2 habilidades que tenemos que tener, y es como mucho estudio, claramente, mucho tiempo de dedicación. Por un lado, a todo lo que tiene que ver con las ciencias biológicas, que como vos decís, Jorge, no siempre 1 más 1 va a ser 2, claramente en la biología es así. Y por el otro lado, desarrollar la capacidad de escucha en estos momentos, creo que por eso les decía que es bastante importante, muy importante. Siempre lo fue, nunca le dimos bolilla. Creo que esto es nos marca un antes y un después, en relación a establecer lazos de comunicación y de confianza entre nuestros alumnos y nosotros, ¿no? Un poquito Estamos lo que... estamos a un minuto, Tana, se va a cortar, así que... Sí, se corta. ¿Nos conectamos de nuevo o sí, no? Seguimos con los principios del entrenamiento. Finaliza para todos y nos volvemos a conectar desde acá. Dale. Sí, o si no, ¿Vale? cuando se corta arrancamos. Ah, bueno, dale, arrancamos con el tuyo. Genial. Sí, dale. Dale, Sí, porque si no va a quedar a la mitad